Muy bien, continuemos. Bueno, Entonces estábamos, sigue, continúa Isa. No, lo que tú nos digas. No, ustedes tienen toda la libertad. Íbamos en la parte en la que íbamos a hablar de esas dificultades del noviazgo que ocurrieron ahí en la mitad. Bueno. Bueno, pero entonces permíteme a mí decir algo curioso para ligarlo. ¿Cómo fue la pedida de noviazgo? Porque eso. ahí lo que dice, éramos puros amigos. Entonces, yo, señor, ¿cómo hacemos? Porque sí está muy interesante la cosa, pero era imposible pensar en un noviazgo sin pensar previamente en lo que yo ya era, un pastor. Y creo que ese era un factor determinante. Entonces, recuerdo que yo dije, no, pues si ella ha de ser mi novia, tiene que saber que esto pues es con un plan de casarse. Obviamente no inmediatamente, pero pues digamos que uno no está en la posición de vamos a mirar a ver qué pasa, sino con un propósito. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Un noviazgo tiene que tener un propósito. Entonces, yo la invité a salir, organizamos toda la cita, cosa de Isa lee, amigos. ¿Cómo? que Isa vaya leyendo. Bueno, sí, esta es la versión rápida. Ok, Esta es la good. versión, Sigue, Juan. esta es la versión al grano. Entonces, entonces yo le dije, bueno, la invité, fuimos al Parque Simón Bolívar, ¿verdad? Entonces yo dije, allá, eso no recuerdo qué día era un día en semana, entonces estaba vacío. Sí. Y nos ubicamos por allí en un sitio y pues la estrategia era, yo tengo que decirle las cosas como van a ser porque ella tiene que saber para dónde es que va. Porque la vida del pastor no es fácil. Mi esposa lo decía hace un momento. Hay una gran dificultad y es que en muchas mujeres se ha creado la idea de que ser esposa de pastor es estatus, es privilegios y demás, pero pues bueno, sí, inclusive hay algunas que lo disfrutan, pero pues todo tiene un principio. Entonces a mí me preocupaba mucho eso y yo decía, Isabel tiene un corazón muy grande, yo también siento que Dios la tiene para grandes cosas, pero yo necesito pues decir las cosas. Entonces nos fuimos y yo, bueno, mira, yo te quiero decir que tú eres muy linda, toda la parte protocolaria y demás. Entonces yo empecé a hablarle, yo dije, oye, pero tú has pensado que el ministerio es difícil, porque es que ahorita a mí quién sabe a dónde me manden. Y bueno, yo aquí estoy bien, en Bogotá, la cosa, pero uno no sabe, a veces es el calor, a veces es el frío, uno no Que se tiene, inundan las casas. yo le decía, se inundan a veces las casas, uno está de pronto en la casa, se nos moja pues se inundan las cosas. Y me contaba casos, ¿no? Sí, casos de la vida real, ¿no? Entonces yo le decía, Ilustrado y mira, todo. tal cual, yo a fulano le pasó esto, hay sitios donde pues hay mucha brujería, cosas así, y si uno es joven y atractivo así, pues apuesto como uno, entonces pues también hay problemas. O sea, yo le pinté, esta es la versión corta, ¿no? Le pinté pues el escenario más terrible que pudiera haber, porque yo creía que ese era porque yo dije, no, pues si ella acepta con todo y eso es porque pues por lo menos tiene una concepción, porque no es lo mismo que un pastor te cuente las cosas como son, a que te lo cuente de pronto tu mamá o tu tía, que de pronto siempre ha visto al pastor de la iglesia central bien vestidito, en su buen vehículo. Entonces yo, bueno, si tienes que saber que esto de la vida de pastor no es fácil, Sí, me estaba probando. no es fácil. Y entonces creo que fue, no, yo no sabía porque mi esposa lo que cuenta, yo no lo sabía. No. O sea, es decir, esta historia sí me la sé, pero en ese momento yo no la sabía. Entonces yo la veía a ella muy hippie, muy en su onda Muy de enmochilada. estudio. Sí, pero yo no conocía lo que Dios venía haciendo con ella. Wow. Entonces cuando No, yo eso lo tenía solito, Nada. solito para mí. A nadie nada. Y aunque nuestras conversaciones, como les decía al principio, giraban mucho en torno a cosas de Dios,
pero esa parte era reservada, como también, bueno, creo que todos tenemos una parte reservada en muchos casos, y más pues en esa parte de amigos y de noviazgo que uno no cuenta pues todo lo que tiene que saber la otra persona. Entonces yo decía, tengo que pintársela pues de la manera más terrible, y si ella acepta pues también no se va a estrellar, no se va a estrellar porque pues mi plan es que si Dios lo permite pues ella sea mi esposa. Entonces recuerdo que no, yo le dije las cosas bonitas como en 5 minutos, así tal cual como estamos hablando, y toda esa historia terrible como en media hora, como en una hora. Yo, pero mira, tienes que ser consciente que era terrible. Ya usted puede entender lo preocupado que yo estaba, pero entonces al final yo le dije, bueno, pero ¿quieres ser mi novia? O sea, ya no hay más que decir, entonces ¿quieres serlo? Y bueno, yo sí. Cuando ella dijo que sí, que claro, yo quedé como, vea, pero porque no entendía que ella estaba viviendo ese propósito. Claro. Entonces, ya después ya después del tiempo uno dice, ya entiendo por qué dijo que sí. Es que Dios le estaba tratando con ella de una manera impresionante. Entonces, bueno, no sé si hago ahí la pausita para que hablemos de las, ¿no? del... Ustedes nos iban a preguntar algo de cómo supimos que era ya para casarnos o algo más es No. que él quería contar esa parte. Sí, es que hubo una parte en la que Juan decía y le pedía al Señor en la que le mostrara si era Sí, Isa o no. pero eso pertenece a todo lo que ocurrió Ya. en torno en el noviazgo, ¿no? Sí y Sí, no, no. porque en el noviazgo pasamos un momento difícil y confuso que yo volví a decir, pero yo pensé que era él y ahora como que no es él. Entonces, ¿qué pasó? Porque pues también él es demasiado trabajador. A veces ya se pasa y ya no nos veíamos. Entonces, eh, solamente me invitaba al culto. Entonces yo decía, ay, no, yo no voy. Entonces yo no yo quiero salir con mi novio, no con el pastor. Entonces yo decía, no, te invito a que vengas a la iglesia y luego salimos a almorzar. Y yo, no, nos vemos en el restaurante o pasas por mí o lo que sea, pero no. Entonces yo no iba casi a Boyacá Real. Y cuando iba, pues era como así rápido. Hice algunas amiguitas que de hecho hay una por ahí, Eliana, que la quiero con todo mi corazón. Él está ahí conectada desde Australia. Y como que yo decía, no, yo quiero. Entonces yo empecé a pensar y yo dije, no, yo como que no voy a tener, no estoy teniendo un novio y yo no sé si entonces tampoco voy a tener un esposo, sino siempre un pastor, siempre el culto, el culto, el culto. Entonces empezamos como a chocar, pero yo no era capaz de decírselo. Y pues estaba, pues, digamos que aunque era la misma ciudad, estábamos lejos el uno del otro, pasaban muchas cosas, no nos veíamos siempre, todo era por WhatsApp porque él estaba súper con demasiado trabajo, yo lo quería entender, pero a veces nos veíamos y un día que estábamos jugando golfito y recibí una llamada y tuvo que irse a atender algo de la iglesia y yo para la casa quedamos a mitad de golfito y dije, nah, dije tampoco. Errores que uno comete, errores Sí. que uno comete. Sí, él ya luego como que aprendió de todo eso, yo también, los dos aprendimos mucho, pero entonces ese momento hice como que yo todo iba así, 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 y luego cuando pasaban esas cosas yo como que, dije, no, como que este no es. Y dije, porque no era lindo, no era chévere. Entonces fue cuando yo empezamos a tener como un momento difícil en la relación y pues en los momentos difíciles mágicamente aparecen muchas cosas también que ayudan a que sea aún más difícil todo. Empezó la confusión de que será que si es él mi esposo, será que yo sí voy a ser la esposa de él, porque al principio todo muy lindo, muy hermoso, pero ahora como que ya estoy dudando porque yo no quiero esto para el resto de mi vida y porque ya no siento nada y pues llevábamos algunos meses de noviazgo y tampoco nos decíamos te amo ni siquiera. Pues yo decía, tan raro esto porque esto no es como tan normal. Entonces fue muy, muy difícil y entonces yo empecé a decir, a orar y yo le dije, ay no, Dios, yo no quiero perder tiempo ni hacerle perder el tiempo a él
de pronto sí hay otra muchacha que sea la esposa de él, que de pronto, no sé, pues no sea yo. Y mejor pues que ya él se case con otra porque yo entiendo que él también tiene que de pronto casarse pronto. Yo no me siento segura para semejante paso porque yo no creo que esto sea lo lindo. Y empecé ahí yo como a hablar con Dios, pero tampoco le decía nada. Yo era ahí callada, solo con Dios, con Dios, con Dios. ¿Tú vas a decir algo? Sí, yo quiero ahí aprovechar para decir algo muy, muy interesante, porque creo que ya vamos llegando ahí al punto a cómo entendimos, porque Ujú. mientras ella pasaba en el proceso, yo pasaba en mío. Y Claro. creo que, bueno, las cosas han venido cambiando mucho, pero bueno, y hasta ahora es que están cambiando, pero digamos que a uno lo entrenan para rendir en todo y tristemente los espejos que hemos visto desde hace mucho tiempo en cuanto pues al pastorado, y lo digo con autoridad porque pues de ser un pastor puedo decirlo con autoridad, es ver hombres que fueron supremamente trabajadores y enfocados en su labor y personas que tú las ves y dices, uy, pero realmente es que es impresionante. Y son alabados, en el buen sentido de la palabra, son Ujú. alabados por toda su gestión, pero a veces se olvida que hay una parte personal, que es la base de todo. Y pues yo era soltero, entonces, ¿me entiendes? A mí no me, yo salía, recuerdo, yo vivía eh, La al ciudad. otro lado de la ciudad de la iglesia, Boyacá Real, que hacia el norte, yo vivía hacia el sur. Y todos los días a mí no me importaba estar a las 5 de la mañana tomando un bus para llegar a las 6 de la mañana a la iglesia, así fuera un martes, o fuera un jueves, o fuera un miércoles. Y de retorno a mi casa yo llegaba a las 11, 11:30 de la noche y yo decía, pues genial, no tengo esposa, entonces voy a aprovechar el tiempo porque a veces ese es el pensamiento. Hazlo todo, mira los que están adelante. Entonces uno a veces se ve como la mulita de Juan Valdés con los bultos encima dándole y uno es feliz y uno es contento, pero a uno no le enseñan, sino que tristemente a veces es la crisis, es la situación difícil la que lo lleva a uno a entender muchas cosas. Y eso lo hablábamos ayer con Isabel, las crisis nos permiten a nosotros ver las cosas de dos maneras. La crisis te hace crecer a ti y ser mejor, o la crisis te hunde y te acaba. Y, y tener que chocarse con eso porque yo decía, no, pues igual es que este es mi trabajo. O sea, yo soy pastor y por eso tengo que responder. Pero empiezas tú a darte cuenta que hay muchos que rinden y que son uf, tremendo, o sea, wow, qué personaje, pero sus hogares no funcionan, sus casas no funcionan, su relación con sus hijos no funciona. Entonces, aprender eso sobre la marcha fue difícil. Y imagínate, era el noviazgo y ya estábamos pasando en eso, y yo no caí en cuenta. Entonces yo también, imagínate lo errado que puede uno llegar a estar, porque a veces uno confunde las voluntades de Dios, o sea, porque uno cree que a veces la voluntad de Dios es iglesia, iglesia, iglesia. Entonces yo creía que la voluntad de Dios era de pronto tener una novia que estuviera también metida en la iglesia, y eso no es así. Entonces esas crisis, esos choques, pues como que Dios te dice, bueno, tomas decisiones y aprendes cómo es la cosa o no, porque estás desenfocado. Entonces sí sirvió mucho eso y, y claramente pues es un poco, no les podemos decir que hablar de esto es fácil, porque siempre llegan recuerdos, llegan cosas que uno dice, ah, hombre, si yo hubiera tenido la oportunidad, yo nunca lo hubiera hecho. Si yo pudiera devolver el tiempo, jamás hubiera dicho eso, jamás hubiera hablado eso, jamás hubiera tomado esa decisión, porque nosotros fuimos, gracias a Dios que nosotros fuimos amigos antes que cualquier cosa, y aún lo somos. Si de pronto me puedo adelantar un poquito, nosotros hoy en día somos los mejores amigos. No hay cosa que yo haga sin que yo se la cuente a Isabel. Y para todos nos tenemos en cuenta y eso es bonito. Si a mí me preguntan, ¿cuál es su mejor amigo? Yo digo, Isabel. No, pero su mejor amigo, Isabel. No, es que es ella y sencillamente es así. Pero gracias a Dios por eso, porque en las crisis también nos agarramos de eso y fueron momentos complicados. Entonces, en mi caso, yo decía, Señor, pero ¿cómo saber si es?
porque es que yo veo que no rinde en esa parte, ¿sí me hago entender? Yo veo que ella como que, pues no, como que no, pero era que yo la estaba afectando con lo que yo hacía. Entonces, Señor, ¿será que sí es o no es o aquello y lo otro? Y yo decía, pero es que yo la quiero, me da miedo decirle que la amo, porque qué tal yo aunque yo ya lo empezaba a sentir, un día por ahí se me salió y yo me hice el bobo, yo le dije te amo y ella me quedó así y yo, que vamos, vamos. Y yo, se me salió, no, se me salió increíble. Y después de casados, tú ese día me dijiste que me amabas y yo sí, lo recuerdo. Te dije. Y yo quedé como, "¿What?". Y cuando, no, que vamos. Y yo, ay, no. Porque yo lo sentía, pero fíjense, yo lo sentía, pero me daba susto decirle, oye, te amo, porque, porque ya ahí en ese punto entendía que amar es otra cosa, o sea, amar es un nivel diferente. Entonces me daba mucho temor y yo empecé a orar, Señor, o sea, no hay otra forma en yo saber si es ella, sino que tú me lo digas. Yo no sé cómo vas a hacer Dios, pero, pero es muy difícil que yo llego a la iglesia y de pronto alguien por ahí se acerca y me dice, oiga, hay una muchacha por ahí, hay una muchacha que está por ahí y vea que la muchacha tiene como perfil, ¿por qué no se la presento y uno por dentro y este mugre? Si yo tengo novia, ¿para qué se pone a decirme eso? O sea, que, cuál es la cosa? Empieza uno también a chocarse con eso. Entonces yo, Señor, si seguimos así, yo me voy a volver loco. Yo necesito saber si ella va a ser mi esposa o no. Entonces yo empecé a orar, a orar, a orar. Y recuerdo que una noche, no me pregunten la fecha, era una noche. Una noche por allá yo estaba orando en mi casa. Y de repente en una oración muy sencilla, la oración de antes de irse uno a dormir, yo estaba llorando y empecé a sentir al Señor de una manera diferente. Y yo decía, Señor, yo sé que me quieres decir algo, pero pues dímelo. A ver, yo necesito saberlo. Cuando de repente, no sé cómo se explica eso, o sea, a cada quien le pasa de una manera diferente, pero yo sí sentí que Dios me habló de una manera muy puntual. Y lo único que en ese momento llegó a mi corazón fue, ella es, así, tal cual. Y eso fue para mí como, eso me cambió la vida. Porque aunque fue una frase, yo me levanté de esa cama pues porque ya estaba ahí en la cama orando. Yo me levanté y yo dije, ya, eso era lo único que yo necesitaba para poder expresar lo que siento, para poder cambiar, para poder entregar todo, porque Estaba el temor, ¿no? sí, es que De no ser correspondido. no solamente son las niñas las que cuidan su corazón, eso yo creo que también, porque aquí hay muchos hombres y creo que hay muchas mamás, hombre, enséñenle a sus muchachos, a sus hijos, varones, que ellos también tienen que cuidar su corazón, porque la cultura es, tú eres niña, cuida tu corazón, tú eres hombre, sal con todas las que quieras, que esa es la vida del hombre, no, pues el hombre tiene que cuidar su corazón, y entonces ese era mi temor. No es solo mi testimonio, no es solo que soy un pastor, es que yo tengo que cuidarme. Tiene su corazoncito. Claro, eso no es lógico. Sí. Entonces esa parte, esa noche fue para mí fundamental y yo desde ese día, yo creo que Isabel lo sintió, yo desde ese día yo cambié, Totalmente. porque era decir, yo la miraba y decía, ella es mi esposa, o sea, es mi novia, pero sé va a ser mi esposa. O sea, en el momento en que yo le diga que se case conmigo, me va a decir que sí. Y eso es una seguridad muy bonita, porque sin duda alguna ya pude entender que esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era si yo le pintaba el panorama más oscuro, la voluntad de Dios no era si ella se ponía tacones, la voluntad de Dios no era si ella era la que más iba a culto, la voluntad de Dios no era si ella era hija de pastor, porque como ella es de apellido Galindo, todo el mundo me decía su novia, ella es como, ella es sobrina o ella qué es de Juan Alonso Galindo. Y yo no, lejos Por ahí de está eso. la esposa. Por ahí está la esposa aquí Bueno. con nosotros. Bueno, Tu tía. la tía política. Tía, sígueme en Instagram. Es muy terrible, imagínate, porque nosotros tristemente hemos entrado en un concepto del servicio a Dios y de la voluntad de Dios muy equivocado, muy errado.
pareciera que estuviéramos todavía en el tiempo de Gedeón, donde ponían el pedazo de algodón afuera a ver si llovía y se mojaba o no, cuando pues tenemos un acceso libre a lo que es la oración y la búsqueda de Dios y que entendemos que Dios todavía nos habla. Entonces, sabiendo que ella iba a ser mi esposa, véngase la crisis que venga, ya eso es una garantía. Y eso sí cambió mucho, porque yo sí estaba muy equivocado en todo eso. Y lo más lindo, o sea, como Dios es tan increíble, tan hermoso, tan perfecto en sus planes, que, que para esos días que a él le sucedió eso, que Dios en la oración le dijo, ella es, yo venía en las mismas, diciéndole a Dios, pero si es él, porque si no acabemos esto y ya no nos hacemos daño, yo decía, no le hago perder el tiempo a él, ni le lastimo a él, ni le hago nada, y yo hasta decía, todavía no nos amamos, porque yo estaba el temor de que yo decía tantos meses, y yo no le digo te amo, porque eso se dice cuando se sienta, y yo decía, no, yo qué le voy a decir eso, si estoy dudando de si eso no es mi esposo, pero qué pasó, pero qué fue lo que pues nos despistó tanto, o no sé, y, y cuando ya pasó en mi casa una semana de oración, y estaba la hermana Luz Marina, fue la invitada, y yo me acuerdo mucho que ella dijo, empezó la semana y ella dijo, de aquí al domingo, ten una petición clara y ten la fe y la certeza que el Señor te la va a responder y Él va a hacer milagros y todos vamos a testificar, no sé qué. Y yo dije, voy a pedirle al Señor que me diga si es mi esposo o no es mi esposo y ya salgo de esto. y yo me acuerdo que sí, esa fue mi petición todos los días y ese domingo yo dije, Señor, ya confírmame de tal manera. Y ese día cuando sucedió, literal, los lunes son especiales. El lunes yo dije, yo lo empecé a ver con otros ojos. Yo dije, el Señor me acaba, ya entendí que Juan Andrés sí va a ser mi esposo y es el hombre que Dios tiene para mí. Y fue tan hermoso, porque aunque yo no le estaba contando a él que le había dicho al Señor, si eso no es, y ya dime ahora porque si no, no perdemos más tiempo, cuando ya el Señor dijo, sí, es que es Él. Ustedes que se despistan y se enredan con bobadas, digamos, pero yo empecé a verlo, cuando yo lo volví a ver, después de que ya me quedó claro que era Él, y yo quedé aterrada porque se lo pedí como por una pista que yo dije, es súper obvia que me va a decir que no es. O sea, no era porque yo buscara que me dijera que no era, sino porque yo dije, o sea, va a ser tan de Dios que justamente eso no va a pasar ese día. Y no pasó, y nunca pasó, y yo dije, es Juan Andrés, definitivamente. Y cuando lo vi, yo dije, ahí está mi esposo. Y yo quería abrazarlo, decirle a que lo amaba, o sea, eso fue tan hermoso que es como ver a tu esposo literal, pero sin poder decirle, uy, ya sé que tú eres mi esposo, porque va a quedar como una loca. Pero, pero sí, es él. Y lo más hermoso fue que para esos días él tuvo un cambio del cielo a la tierra y era porque Dios también a él le había dicho, ella es. Entonces los dos como que dejamos ese miedo, abrimos aún más nuestro corazón. Yo empecé a hacer mucho lo que uno hace cuando está realmente enamorado y él también. Y ya eso, en menos de nada nos amábamos y nos decíamos te amo. Y de hecho fue muy lindo porque no éramos capaces de decirnos te amo, porque era como, ¿y yo cómo le digo te amo? Entonces nos decíamos te y ya, te y él, ¿pero te qué? Y yo, te, y yo como que en ese temor. Y me acuerdo aquí ya siendo muy cursis, que la primera vez que le escribí, que le dije te amo, se lo escribí en el corazón así. Y cuando le escribí te amo en el corazón, no, pues fue súper hermoso. Ay, qué... Y Esa es la parte cursi. Ay, y no, ya. no, 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 no. No, hay algo que es importante que aquí podamos anotar, y es que Dios habla y que Dios, o sea, Sí. yo tengo cierta preocupación porque es que cuando decimos Dios me habló, es que parece que nos da
como miedo decírselo a los otros cristianos. Es como que me vas a tildar de loco Está loco. de que Dios me Sí, habló. es verdad. O sea, lo raro sería que Dios no me hablara. Es que Dios habla. Ujú. Y Así es. hay que tener esa seguridad. Por supuesto, eso se va construyendo, se va creando una relación con Dios, pero Dios habla y nos da con su voz también una seguridad y una confianza increíble, ¿verdad? Y que lo hace de Excelente. diferentes maneras de acuerdo a la relación que uno tenga con Dios. Que habrá gente que dirá, Dios, yo nunca he escuchado la voz de Dios, pero leyendo su palabra el Señor le habla. A través de una persona en un momento específico y determinante, el Señor le está hablando. Es de muchas maneras. Lo importante es que usted aprenda a identificar cómo es que el Señor le habla, cómo es que el Señor trata en la vida de cada uno. Sí, y permíteme decir, hay algo importante y es que la Biblia es muy clara cuando dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando es la voluntad de Dios, claro, siempre va a haber pues otras cosas que quieran interferir, el enemigo, bueno, tantas cosas que quieran dañar esa voluntad. Pero es que el solo hecho de tú sentir que esa es la voluntad de Dios, ya, o sea, cambia en lo absoluto todo. Y, y a veces es eso, ¿no? Nosotros vemos mucho, porque en este trabajo uno ve mucho casos donde a veces los noviazgos se centran más de pronto en agradar a la otra persona en lo físico, en otras cosas que son importantes. Yo no estoy diciendo que no sean importantes. Las cosas, todo en un noviazgo es importante, pero a veces pareciera que el pedirle a Dios si es su voluntad o no pasar a un segundo lugar. Entonces uno se encuentra con mucha gente que uno le dice, oiga, ¿le gusta la muchacha? Uy, es divina. ¿Qué le gusta? No, cómo se viste, cómo huele, cómo habla, cómo piensa. Ah, qué bueno. Y le has preguntado a Dios si realmente eso es lo que es bueno para ti. No, pero desde que a mí me gusta está bien. O a veces dicen, no, es que, digamos, si esa persona va a ser pastor o algo así, no, pero es que mira, canta, predica, se viste así, es de familia tal, es de apellido tal, es de estatus tal, la conoce tal. Entonces piensan que es eso y mírenme a mí, Sí, que nada, o sea, que me dicen, no, es algo muy lindo. Eso no quiere decir que a las que tienen esas bendiciones no las llamen, no, pero no es quedarnos con algunos paradigmas de que es Estereotipos. así. Exacto, exacto, estereotipos. Que si no es así, entonces no, no es. Y de pronto nos dejamos llevar más bien por buscar una chica que entonces cante, o un chico que toque entonces un instrumento, o que entonces tenga tal cosa para saber que ese sí es. Y el Señor hace cosas maravillosas, Él todo lo transforma. A veces la persona que menos pensamos que es. Sí, hay algo muy bonito para resaltar en la relación de ustedes y es que cuando los dos se conocieron no tenían los cargos, no tenían las responsabilidades, no tenían nada de eso Ah, que estas bendiciones que el Señor ahora les permite y significa que también se puede construir relación desde ahí y no solamente cuando ya está allá arriba y cuando el Señor dame ese, sino el Señor también puede construir entre los dos. Me parece muy bonito. Bueno, sí. sí, eso yo es, quisiera que nos fuéramos al... Perdón, ¿ibas a decir algo? ¿no? Eh, Ale, quisiera que ya ustedes determinaron que si eran, está la seguridad, por supuesto cambió la actitud de ambos, la confianza, pero aquí hay otros factores que intervienen alrededor de ustedes y es, uno es el pastor. Bueno, me imagino que ya para la época ya a Isa ya no le daban la bienvenida, ya ella era parte de la congregación. Entonces el pastor, el otro factor es la iglesia y el otro factor los padres. ¿En qué momento intervienen? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿No estuvieron de acuerdo? ¿Qué ocurrió con esos tres factores? bueno, en cuanto a la iglesia, bien, porque bueno, nosotros nos comprometemos estando en el Boyacá Real y
Y bueno, el hermano Vicente nos presenta, o presenta a Isabel, porque aunque ya la conocían, obviamente no muchos, por lo que Isabel no iba conocido. Entonces, pues, pero ya muchos la conocían. El hermano Vicente nos presenta en una dominical, eso lleno hasta la puerta. Y bueno, el hermano Juan Andrés se va a casar con la hermana Isabel, y bueno, eso fue muy lindo. Y Eliana, que está aquí, eso gritaba en ese templo y decía, Sí. amén, amén. Y yo la miraba, me acuerdo tanto de ese día, Entonces, mi fanaticada. Es bonito porque, no sé, pero la mayoría de las personas que han estado alrededor nuestro, eh, hablando pues en el caso de la gente que ha estado, o sea, la gente cercana, lo que tú hablas, familia, los hermanos, los padres, porque dentro de la iglesia hay un grupo que es más cercano que otro. Bueno, más en una iglesia que es grande, pues entonces siempre hay unos que son más cercanos que otros, sin decir que sean menos importantes, solamente son más cercanos. Pero creo que en cuanto a Isabel, Isabel con todos los que eran cercanos a mí, caló muy bien. En mi casa, yo nunca he visto pues a mi papá como tan cercano así, mi mamá, mi hermana, en la iglesia, los amigos, o sea, como que no hubo así algo que dijera, uy, no, ella no, sino por el contrario, todo era como muy aprobado. Entonces también uno dijo, bueno, entonces también es de Dios, porque si no fuera de Dios, alguno de estos se levanta o alguna cosa pasa, o mis papás o la iglesia, pero no, había una sensación en cuanto a eso muy especial. Y yo creo que calé bien con los tuyos, ¿verdad? Sí. En mi caso pasó algo muy bonito y muy particular. Eh, Ya quién sabe de qué se acordó. es que, Prepárense. Ay, es que fue algo muy... Porque, amor, tú sabes que me lo digo ya porque ya pasó. Pero es que fue muy chistoso porque yo vivía con mi hermano y mi cuñada. Yo tengo una hermana, pero ya no vivía con nosotros, ella vivía en otra ciudad. Y luego llegó a vivir un amigo que pues, es como mi hermano, nos conocemos desde que tenemos como 5 añitos, 8 años, y hemos crecido juntos, y eso es como mi hermano. Y ellos no conocían perfectamente a Juan Andrés. De hecho, Juan Andrés aún no había ido, no había ido a la casa donde yo vivía, y siempre decían, algo tiene Juan Andrés que Isa, y me decían en broma porque pues somos así en la casa. Y decían, no lo deje ir, ese ese es. Y yo como que me reía y de pronto hubo una ocasión que alguien me presentó a otra persona y entonces yo como que, uy, y no, Isa, ese no es Juan Andrés, es Juan Andrés. Y yo, pero si ustedes no lo conocen, pero es Juan Andrés, ese muchacho no me convence. Bueno, y así pasaba cosas y decía, no, Isa, pilas, pilas porque es Juan Andrés. Y lo querían tanto y tenía pues su fanaticada en mi casa que sin conocerlo decía, no, es que Juan Andrés tiene algo. Y mi hermana me decía, yo no lo conozco, pero algo bonito tiene que yo sé que usted va a estar muy bien con él. Y yo luego le contaba a mis papás cuando ya les conté como que estaba saliendo con Juan y todo esto. Y pues bien, también nunca me dijeron que no. Lo único en lo que sí este, hubo un poquito de dificultad fue ya cuando Juan Andrés fue a Neiva, porque yo soy de Neiva, y habló con mis papás para pedir la mano y todo esto, así súper, ¿cómo se llama eso? Tradicional, digámoslo Sí. así. Pues mi papá no es creyente, entonces para él es difícil. Él ha visto, digamos que para él una esposa de pastor tiene un concepto totalmente diferente. No es como el que ahora conocemos que ya es un poco más visible, que ya de pronto se involucra un poco más. Entonces mi papá llegó a decirme, no desmeritando la labor, lo aclaro, sino que él decía, te pagué la estadía en Bogotá 5 años, bueno, 6 años, una carrera universitaria. Yo aquí tengo a medio barrio, media ciudad diciendo que tengo una hija doctora y ahora usted me va a salir con que se va a volver una ama de casa y a criar chinos y ya.
vuelvo y digo, el papi no es creyente y tenía un concepto muy diferente de la esposa del pastor. Claro, yo lo entendí perfectamente. Decía, y ya, a quedarse quién sabe dónde, a ir a culto o no ir a culto, o a hacer esto, o a ver qué hay detrás de él, cosas que yo decía, "Mm". Decía, no papi, pero es que no es eso. Entonces empezar esa parte fue un poco difícil, porque pues él aún no es creyente, pero sabemos que Dios está haciendo una obra bonita en él. Pero esa parte sí fue la más difícil, no por Juan Andrés, sino por lo que iba a hacer el resto de mi vida al lado de Juan Andrés, lo que implicaba ya de pronto no trabajar siempre en lo que yo pensaba, en lo que él esperaba que yo hiciera por su inversión, por su dinero, por su esperanza en mí, y que tan de repente, de la noche a la mañana, un plan que jamás imaginaron en mí, de repente ya estaba sucediendo, porque pues también hay papás que dirán, no, mi hija tiene una pinta de esposa pastor, porque las hay. Así como hay chicos que tienen pinta de pastor y no se las quita nadie, y efectivamente se los llama, y a algunos se les nota por encima. A mí no se me notaba ni por un lado ni por el otro. Entonces mi papá se metió en eso. Y, pero pues uno, esta historia que hoy comparto con ustedes, o sea, el que la escuchó aquí, mejor dicho, porque yo esto no lo cuento porque no, es muy de uno. En mi caso lo único difícil fue esa parte, lo de esposa de pastor, pero por Juan Andrés no, lo aman, es un hijo más, es un hermano más para mis hermanos, con mi círculo muy cercano de amigos es también súper amigo, y yo creo que eso es muy importante, porque, porque yo creo que cuando es bendición de Dios no te divide de tus seres queridos. Y cuando sobre todo la mamá que tienen un ojo clínico, dicen, hay algo que no me cuadra, póngale cuidado. Pero cuando es algo tan lindo que genera paz, tranquilidad, seguridad, va súper lindo. Pero cuando yo siempre creo que cuando a uno le dicen como piénselo bien, tenga cuidado, como cuando a mí me decían en broma, no, no, Isa, Juan Andrés, no porque los otros chicos fueran malos, no, que de hecho eran increíbles, pero no, no era. Y pues al principio uno cuando no cree, uno dice, pues, pero cuando ya es Dios quien te confirma, uno dice, sí, efectivamente es, uno dice, lo entendieron más rápido, otros que ni yo, pero de pronto son otras de las formas en las que Dios tiene de hablarnos con nuestros padres, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, que nos pueden decir como, piénselo bien, ahí no es lo que quieren. Entonces, a mí me alegró mucho saber que entré de una manera linda a la familia de Juan Andrés, y que él entró de una manera muy linda también a la mía, y de verdad que lo quieren mucho. ¿Cómo das el salto de la mochila al tacón? Esto es un salto con garrocha, ¿eh? Hay que destacarlo. Yo quiero reconocer que el giro que tuvo la vida de Isabel no cualquiera lo soporta. Y yo sí lo quiero expresar porque eso también es de admirar. Uno que, bueno, pues digamos que la obra que Dios va haciendo en uno como hombre, el llamado pues al pastorado, pues es muy progresiva. Aunque fue en mi caso, fue muy rápido. Eh, bueno, es decir, yo tuve un llamado y más o menos a los 3 años se hizo todo realidad, pero el proceso, digamos, se vio muy rápido a los ojos de los demás. Pero en Isabel fue ultra rápido. ¿Por qué? Mira, ella termina su carrera, vive con sus hermanos. No, soy la primera, ¿No? como los últimos 2 años con mi hermano. Bueno, vive, pero no, en ese momento que voy a contar del cambio, está viviendo con su hermano. Está recién terminando su carrera, recién graduada, y entonces nos casamos. Cambia primero de iglesia, porque estaba en la central, ahora es de Boyacá Real. Segundo, cambia de casa porque pues obviamente ya vivíamos juntos. Fuimos a vivir en un cuartico pequeño, no teníamos nada sino una cama, un televisor, una estufa, una lavadora, y ahí ya no más. Y sueños. Cambia, Muchos. sí, eso sí, Y teníamos la anhelos. maleta, pues,
hasta reventar. La primera noche fue el colchón en el piso. Tal cual, La literal. primera noche, cuando llegamos del viaje de bodas, el colchón en el piso, 3 maletas grandes, como unas 6, 7 cajas de cartón, sí, y ya, eso fue todo como llegamos. Maravilla. A cambio de eso, prácticamente decir, bueno, tengo una profesión, pero ahora tengo otra profesión. Ahora tengo un llamado, porque de hecho hay que hacer la aclaración, las mujeres también tienen llamado, a Dios también las llama. Que no haya una figura pastoral, bueno, pero que hay llamado, hay llamado. Claro. Yo creo firmemente en eso. Sí, tal cual. Ahí hay un cambio ya fuerte, hay un cambio ya muy fuerte. Ya no, nosotros llegamos a vivir en la casa pastoral, bueno, en un cuarto pastoral ahí pequeñito. Luego, a los 3 meses exactos, 3 meses exacticos de casados, nos trasladan aquí donde estamos. Así que ya ahora es un cambio de ciudad, es un cambio ya de una ciudad a un pueblo. Y ese cambio ahora ya no es la esposa del pastor asistente, es la esposa del pastor. Entonces ese cambio es un cambio y aparte de eso, ahora ya no es soltera, ahora es casada. O sea, ese cambio que hubo en 3 meses para su vida es un cambio que es de admirar, porque eso es un golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, que yo creí que todo lo que yo le había dicho en el Simón Bolívar era terrible, pero esos cambios golpean muy duro. Entonces lo que mi esposa contaba de su papá, también del señalamiento que muchos podían hacer, del hecho de que pase lo que pasaba de pronto con David, que lo miraban y decían, pero ¿este qué? Porque a mí también me pasó, de mí también lo dijeron. Entonces todos esos cambios puede que te destruyan a ti y te saquen corriendo, como puede que también demuestren y te hagan sacar lo mejor de ti. Entonces creo que nuestra historia, porque pues es muy larga, nosotros llevamos apenas 4 años de casados, pero hemos vivido, yo no sé si esto pasa en 4 años, no sé cómo era cuando estemos viejitos, pero nos han pasado una cantidad de cosas, de experiencias muy malucas, de experiencias muy bonitas, pero yo creo que cada cosa que pasa como que nos va fortaleciendo más y nos va ayudando a ser mejores. Y entonces uno dice, vale la pena mucho vivir en la voluntad de Dios. Vale la pena uno seguir buscando del Señor. Por ahí preguntan que si habrá parte 3, eso no depende de nosotros. Oye, pero no me han respondido. ¿Qué? ¿Cómo fue? O sea, sí fue maravilloso, espectacular, pero no. ¿Cómo fue? O sea, es decir, tú un día dijiste, yo tengo que jugar aquí un rol y tengo que empezar a cambiar mi manera, mi estilo, ¿o fue de una manera natural? Me imagino en medio de la mirada que no confiaba mucho. Fue muy difícil, Gustavo, porque yo, bueno, mi carrera en la salud, todo el día, todos los días, pues era en el uniforme de salud, con tenis, a veces me iba con Crocs y ya. Ahora, cuando yo salía a cualquier cosa, actividad, me iba con las falditas y en ese entonces se usaba como el leggings ese bonito debajo de la falda y los tenis o baletas. Entonces yo tacones no les miento, no tenía ni un par de tacones, nada. Mi único bolso era la mochila y por ahí un bolsito que me cruzaba que era el elegante y ya. Entonces, ese salto que tú me preguntas cómo lo hice, fue muy chistoso porque fue de a poquitos. Además, porque gracias a Dios, mis tobillos son un poco débiles y no soportan los tacones tampoco. Entonces, yo me hice un esguince en mi tobillo y si yo uso muchas horas pues, tacones, se pone así ese tobillo. Entonces, y duele. Entonces, yo no puedo usar tacones. Entonces, yo dije, gracias a Dios, porque tengo una razón más justa, digamos, para decir por qué no voy a usar tantos tacones. Y entonces, ¿yo qué hice? Como yo usaba o faldas sin medias o leggings, sino con tenis o con paletas, o medias con boticas de esas que son los cordones que van como hasta arriba. Es que mi cambio fue. Entonces lo que hice fue, no, voy a pasar a unas botas ya más decentes, más casuales. Mis baleticas seguirán por ahí. Los tenis me tocó dejarlos full.
Y ya luego entonces en las dominicales o en eventos especiales me ponía mis tacones. Y ahí me los ponía y todo el mundo, pues los que me conocen me decían, uy, ¿cómo te ves de diferente? ¿Te ves más linda? Y yo como, sí, ¿te parece? Sí, te ves diferente, cambias, eres otra. Y yo, no, pero yo no quiero ser otra. Y decían, no, 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 pero otra bien. Entonces como que al principio es luchar con tu estilo, porque las mujeres tenemos nuestro estilo. Y yo decía, pero bueno, ahí voy. Entonces ya mi hermana me ayudó demasiado porque ella, a diferencia mía, adora los tacones y estaba hasta siempre así súper elegante y esas cosas. Entonces ella me ayudó mucho. Ella me compró mis primeros tacones que combinara con el bolso. Cuando yo me iba a alguna reunión a ASFOM o a Encuentro Ministerial y yo me mandaba la foto y yo morir. Yo decía, pero en el bolso he hecho mis tenis, mis maletas, porque si me canso, yo me cambio enseguida. Yo no voy a torturarme por estar elegante. Y nos reíamos. Y bueno, todavía hago eso, la verdad. Y si les confieso, en este instante estoy en tenis porque los amo. Pero así va. Y todavía, ahora que tengo el bebé, digo, es el momento perfecto para comprarme unos tenis divinos. Y de hecho tengo a Juan Andrés de acá, que quiere unos tenis así y así. Porque yo digo, es mi oportunidad de ir, de cuando vuelvan a alguna reunión, irme muy elegante, muy linda, bien arreglada, pero con unos tenis también para la ocasión. Y la excusa es que, como Pero no de esos tenis con tacón. no. No. Y yo digo, no, si yo pongo a mi bebé y en tacones, ahí sí que me termino de emparejar el otro tobillo y no. Entonces yo mejor, más como la pañalera, los tenis, el bebé, el coche, tengo la excusa perfecta. Pero ahí voy, ya tengo 2 pares nomás de tacones, pero están preciosos. Están como Hab- nuevos. Hablemos de la boda, alguna experiencia de la boda, algo que nos quieran compartir del matrimonio. Una rapidita. ¿Qué Una escucha? rapidita la boda, no sé cuánto tiempo queda. Tenemos tanto que compartir que puede ser tan lindo, pero yo creo que la boda, lo más lindo, bueno, 2 cosas súper hermosas. Si me falta, tú me dices. No teníamos ni un peso, porque yo estaba recién graduada, no, apenas estaba trabajando, pero trabajaba 6 días al mes, me pagaban bien, pero pues no era lo suficiente como para tener la boda, la super boda. Entonces no teníamos el dinero para esa boda que tanto queríamos, para el super vestido, la super finca, la hacienda, el paquete de fotos y videos de la que me peina, la que me arregle, pues muchas cosas de pronto aún no estaban, pero pasó algo muy hermoso. 2 cosas voy a contar. El sitio lo amé y fue un regalo de uno de nuestros invitados. Dijo, yo les consigo el sitio, vayan, véanlo, si les gusta, lo separo para ustedes. Fuimos, lo vimos, yo me enamoré, una chocita, era un salón, pero en forma de chocita, súper privado, súper como muy cercano. Nos enamoramos de ese lugar, dijimos, sí, esta es, pasaron 1000 cosas de que no, ya no se va a poder, etcétera, etcétera. Al final se pudo, y el lugar, averiguamos lugares súper costosos, pero a la final terminó siendo en un lugar gratis, hermoso, divino. Fue un regalo del Señor. Gracias a Camilo por ese regalo. Y el segundo regalo más increíble fue que pues si estábamos pensando para la boda, porque pues para una mujer es el día más importante de su vida, eh, Ujú. todo muy lindo, muy lindo. Mi vestido, yo lloraba porque yo quería tal vestido y el Señor me ayudó a tener ese vestido precioso también, un regalo. Eh, Pensábamos y qué vamos a dar de comer, tenemos que dar algo. En ese entonces dijeron, no, eso ya no den comida, den unas pasabocas y ya. Y en mi familia, ¿cómo no van a dar comida? Si eso tienen que ofrecerles algo a los invitados. El Señor también nos regaló una persona, eh, preparó los alimentos sin cobrarnos un peso, una comida deliciosa, mi hermano John, mil gracias. Y yo
desde muchísimo antes de casarme, yo decía, si algún día me caso, yo no quiero tortas, sino cupcakes. Pero yo no sabía hacer cupcakes. Y en ese momento justo estaban los cupcakes en todo su furor, entraron, yo ya los conocía, yo quería eso, pero justo para ese tiempo había cupcakes. Eliana, nuevamente, se dirá, ¿quién es Eliana? Eliana Barranco es una amiga de mi corazón. No, sigue, sí. Esa Y nosotros es amiga en común también. Sí, sí, sí. Está en Australia. pero es divina. Ella es para Ella, que sea. todo terreno. Y ella, junto a su esposo, hicieron los cupcakes. Unos cupcakes los cupcakes de vestidos de novia y otros cupcakes vestidos de sombrero y Corbatín. 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 Yo los soñaba así, una mesa grandísima, llena de cupcakes preciosos y todo eso regalado literal, o sea, no pusimos ni 100 pesos, solamente ella me decía, ¿los quieres así o así? Y yo, ay, yo quisiera así. Bueno, así van a ser, o sea, todo fue como tan hermoso, eso fue, todo el Señor nos lo dio. Y lo segundo, eso dije que es que lo primero y conté un poco. Y lo segundo, y lo segundo fue que no sabíamos a dónde ir de viaje de bodas. Nos alcanzaba como para ir a Melgar. Hasta Fusa nomás. Y terminamos yendo al mejor hotel, al Royal de Cameron, al 5 estrellas de San Andrés. Mucha gente nos hablaba de ese hotel y nos decía, soñamos con ir a ese hotel. Y nosotros, ¿cuál? Pues nosotros ni idea que el Royal de Cameron. Ni que conocíamos San Andrés, con eso les digo. No, nada. Imagínense que yo ni siquiera jamás en mi vida había viajado en avión. O sea, entonces yo decía, entonces mucha gente decía, ¿pero cómo? Entonces cuando decían, ¿qué tal? Ese hotel, ¿qué ese hotel? Entonces pues busquemos. No, la noche eso, no. Con eso íbamos como 2 veces a Melgar o 3 veces y ahí vuelta. Y era solo la noche. Entonces nosotros no. Terminamos yendo a ese hotel como 5 días, todo incluido, la cosa más increíble frente al mar. No, ese viaje sigue siendo el mejor de mi vida. El mejor de mi vida fue el viaje. Esa semana me sentí millonario. Sí, Yo los veía con la manita del hotel y como que sabía que era ese hotel. Y decían como, uy, están en tal hotel. Y nosotros como, pero llegamos a la casa y teníamos el colchón en el piso y como 5 cajas y 3 maletas y miré a ver como, ay no, cosas que solo Dios hace y de verdad que esos regalos del Señor nunca los vamos a olvidar. Oh, chicos, nos quedan 40 segundos. No puede ser. Queremos agradecerles. Juan, Isa, muchas gracias por habernos permitido aprender de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Qué noche tan preciosa. Les felicitamos y como siempre nuestra casa está para ustedes abierta. Bienvenidísimos y deseamos que Dios les siga prosperando en todo lo que hacen. De verdad que sí, muchas gracias, chicos. Acostumbramos a pedir consejo, pero con todo lo que ustedes han contado, yo creo que quedó algo en cada uno. Nos vamos en 4, 3, 2. a todos. Un abrazo.